Buenas noches, estimado doctor. A continuación daremos una breve explicación sobre el caso práctico que hemos desarrollado durante esta unidad. Este grupo está conformado por Paul Rodas, Martín García y Karen Luisa y mi persona, Estefanía Tenese. Bueno, primero es importante mencionar que el derecho de dominio, o también conocido como propiedad, es un pilar fundamental dentro del derecho civil, ya que este derecho permite a una persona usar, disfrutar y disponer de un bien, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites que establece la ley. En nuestro Ecuador, su regulación se encuentra por medio del Código Civil, donde se define y se detallan las características más importantes y sus diversas maneras en que puede ser ejercida. A continuación hablaré sobre los hechos de nuestro caso. Un señor llamado Juan, quien es dueño de un terreno de 3.000 metros cuadrados, decide dejar todo bien organizado antes de fallecer. En su testamento deja el terreno a sus cuatro hijos, dividido en partes iguales, es decir, un 25% para cada uno. Pero también deja a su esposa un derecho especial, este es el usufructo vitalicio. Es decir, que ella podría usar y disfrutar de dicho terreno durante toda su vida. Pasa el tiempo y el señor Juan fallece y por ende sus hijos se convierten en copropietarios y la madre empieza a ejercer su derecho de usufructo sobre dicho terreno. Sin embargo, surgen varios dilemas, ya que los hijos quieren dividir físicamente el terreno para que cada uno tenga su parte, pero no saben si es que pueden hacerlo legalmente mientras su madre tiene el usufructo. Y también al momento de revisar el terreno se dan cuenta de que algunos de los lotes no tienen acceso a la vía pública, lo cual genera más dudas. Entre ellas es el si es que se puede dividir el terreno, si es que el usufructo es un obstáculo y qué podría pasar con los lotes sin acceso a la vía pública. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las figuras jurídicas involucradas dentro de este caso. Dentro del caso analizado, se logra identificar tres figuras jurídicas fundamentales propias del derecho civil ecuatoriano, las cuales estructuran la problemática y la solución legal del escenario. Como punto número uno, la copropiedad. En definición, la copropiedad ocurre cuando un bien pertenece en común y es proindiviso a varias personas, cada una con una cuota ideal pero en sí sin demarcación física de partes. La aplicación de uso es que los cuatro hijos del causante reciben el terreno de 3.000 metros cuadrados como copropietarios, cada uno titular de una cuota ideal, como antes mencionado, es del 25%. Como punto número dos, el usufructo. En definición, es el derecho real por el cual una persona usufructuaria puede usar y disfrutar de un bien ajeno, sin ser su propietario total por un tiempo determinado dentro de este caso vitalicio. Aplicación del caso, por disposición testamentaria, la madre adquiere el usufructo vitalicio sobre todo el terreno, permitiéndoles así el uso y el disfrute del inmueble mientras ella siga viva. Como punto número tres, las servidumbres de tránsito. En definición, es un gravamen impuesto sobre un predio para permitir el paso a otro predio, asegurándonos así el acceso y funcionalidad a propiedades que no tienen salida directa a la vía pública. En aplicación en el caso sería al fraccionarse el terreno, varios lotes quedarían sin acceso a la calle. Por ello, los copropietarios deben de crear una servidumbre de tránsito para así garantizar que cada lote pueda ser utilizado plenamente. En resumen, el caso presenta una situación de copropiedad hereditaria agravada por el usufructo vitalicio de la madre y la necesidad práctica y jurídica de servidumbres de tránsito tras la eventual partición del terreno. Estas figuras en sí reflejan los límites y equilibrios los cuales impone el derecho civil sobre el derecho de dominio, protegiendo así los intereses tanto individuales como colectivos. Entonces, en conclusión, el caso expuesto nos ha permitido analizar de manera integral la figura de la copropiedad ordinaria conforme al artículo 703 del Código Civil ecuatoriano, surgida tras la herencia igualitaria del terreno por parte de los cuatro hijos del causante. Hemos demostrado también que la partición de dicho bien es jurídicamente procedente siempre que se respete el derecho real del usufructo vitalicio, constituido a favor de la madre, sin comprometer su uso ni su goce, tal como lo señala la doctrina y lo establece el artículo 189 del mismo cuerpo legal. Asimismo, frente a la necesidad de garantizar el acceso de todos los lotes a la vía pública, resalta fundamental la constitución de las servidumbres de tránsito, las cuales deben registrarse por los artículos 859 y 866 del Código Civil. Estas permiten mantener la funcionalidad del terreno dividido,
sin sobrecargar injustamente a ningún predio. Finalmente, recalcamos que tanto la partición como las servidumbres deben ser formalizadas mediante escritura pública e inscritas en el registro de la propiedad, como un mecanismo esencial para otorgar validez, seguridad jurídica y evitar posibles conflictos entre los copropietarios. Como grupo, consideramos que este caso evidencia la importancia de armonizar la voluntad del testador, los derechos de los herederos y el marco normativo vigente, en búsqueda de soluciones que sean legalmente sólidas y socialmente funcionales. Como justificación a la solución de este caso, parte de reconocer que el dominio pleno se encuentra limitado por el usufructo vitalicio a favor de la madre, el cual fue constituido válidamente mediante el testamento, tal como lo permite el artículo 780 del Código Civil. Esto significa que aunque los hijos heredaron el terreno, no pueden disponer del mismo ni dividirlo físicamente sin el consentimiento expreso de la usufructuaria, en aplicación del artículo 783. Ella conserva el derecho de goce sobre toda la propiedad mientras viva y ese derecho debe respetarse. Por otro lado, los hijos reciben la propiedad en partes iguales, lo que configura una copropiedad. En esta situación, ningún copropietario está obligado a mantenerse en ella, como establece el artículo 1338, y pueden acordar la división del bien conforme al artículo 1352. En este caso, han decidido fraccionar el terreno en 4 partes iguales, siempre con el consentimiento de la madre, lo cual permite concretar la partición sin vulnerar su derecho. Finalmente, como 3 de los lotes no tienen salida directa a la vía principal, es necesario establecer servidumbres de tránsito, en cumplimiento del artículo 1353, numeral 5. Estas servidumbres deben formalizarse en escritura pública y inscribirse en el registro de la propiedad, conforme al artículo 749, asegurando así que los nuevos propietarios conserven un derecho de acceso sin afectar el usufructo vigente. De este modo se garantiza la legalidad de la partición, se respeta el usufructo vigente y se reconoce la servidumbre como una legítima limitación al dominio pleno. En conclusión, este caso demuestra que la partición del terreno es legalmente viable, pero solo si se respetan 3 condiciones esenciales. La primera, mantener vigente el usufructo vitalicio a favor de la madre, sin afectar su derecho de uso. En segundo lugar, contar con el acuerdo de todos los copropietarios para formalizar la división. Y finalmente, establecer las servidumbres de tránsito que garanticen el acceso a los lotes interiores. De esta forma se equilibra el ejercicio del dominio con sus límites legítimos, respetando los derechos de todas las partes. Muchas gracias.